Lo tenemos en línea al exministro de Economía de la Nación, actual diputado por el Frente para la Victoria. Axel, ¿cómo va? Buenas noches. Roberto Caballero, todo el equipo te saluda. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Hoy no nos perdimos nada de lo que sucedió ahí en el plenario. A ver, en un momento, bueno, tu intervención la destacábamos porque claramente vos contextualizás y planteaste cuestiones de modelo y de decisiones políticas ideológicas, ¿no?, detrás de lo que era el tarifazo. Sí, eso y también los intereses que se mueven atrás de estas posiciones, porque yo mencionaba que durante la década de los 90 tenemos lo que en apariencia parece ser la aplicación más perfecta del modelo que plantea Macri y su ministro Aranguren, que es tarifa dolarizada a precio internacional, empresas privadas sin ningún tipo de compromiso de inversión ni de control, y por tanto caída de la inversión probablemente en un contexto de recesión económica, de desindustrialización, de exclusión social, caída de los salarios reales, con lo cual ese para algunos era un modelo exitoso porque no había problemas de abastecimiento. Claro, si cae mucho la demanda por la recesión y por la caída de los salarios, y además se aplica un modelo extractivo como el que había en los 90, bueno, no va a haber conflicto con las empresas, ciertamente, pero tampoco eso nos asegura de ninguna manera una mejora en la situación energética del país. Yo creo que un poco esta es una agenda oculta del gobierno de Macri, y lo que decía es que no necesariamente uno tiene que pensar que eso es solo ideológico. En particular, a mí me interesa señalar que este modelo, digamos, neoliberal de la energía beneficia muy fuertemente a las empresas y a los conglomerados energéticos y petroleros, de los cuales el ministro Aranguren era presidente de Shell hasta hace poquito, y además nos enteramos de que tiene acciones en la Shell, acciones que subieron mucho. Se le preguntó 20 veces cuánta plata ganó él. Sí, no contestó. No contestó, y además tuvimos la desgracia de escuchar cómo la gente de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se dedicó a cubrir al ministro Aranguren y a todos los que están en incompatibilidad, porque el señor Caputo, amigo del presidente y consejero también de la supuesta mesa chica del gobierno, que parece que tiene más peso que muchos ministros y ministerios, es accionista también de empresas energéticas. Es decir, que una cantidad de irregularidades, situaciones oscuras y bueno, y perspectivas también sombrías para todos los que están muy preocupados, no porque estén discutiendo estrictamente modelo de país ni energético, sino porque no pueden pagar la factura, no les alcanza para llegar a fin de mes, o tienen que cerrar las empresas o los emprendimientos o las producciones regionales porque no pueden pagar el costo de la energía más la caída de la demanda. Hay algo que me sorprendió de las explicaciones que daba hoy Aranguren allí, que tiene que ver con él deshistoriza, digamos, el tema de la defensa de este tarifazo. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, cuando Néstor Kirchner toma el gobierno, yo no sé cuánta gente tenía acceso a la electricidad y cuánta gente tenía acceso al gas, pero me imagino eso está cuantificado. Creo que vos hablaste hoy de la gente que estaba, digamos, con conexión de gas hace unos años y lo que finalmente recibió, digamos, el gobierno de Mauricio Macri en diciembre. Sí, 2.300.000 familias nuevas conectadas a la red de gas, 11 provincias más conectadas al sistema interconectado nacional que estaban afuera, y además, bueno, acá se quejaba Aranguren de 4 millones de nuevos aires acondicionados. Sí. Eso, el acceso a la energía es también calidad de vida. Por supuesto que hay tal diferencia de apreciación con respecto a cuáles son los objetivos de la política económica y de la intervención del Estado, que creo que se habla un lenguaje muy distinto. Para acá lo que uno veía que expresaba el Ministerio de Energía era que lo único importante es que las empresas tengan rentabilidad y que esa rentabilidad salga del bolsillo de la gente, independientemente de si inviertan o no, como si hubiera una especie de profesión de fe de que cuando las empresas ganan mucha plata, entonces empieza ese fenómeno llamado el derrame, que la invierten, la usan en el país, expanden la producción, descubren nuevos yacimientos.
Y la verdad que nosotros pasamos muchas veces por esa experiencia, y más bien lo que se vivió es el saqueo de los recursos naturales de la Argentina, no una lluvia de inversiones, ¿no? Y después, obviamente, que estos días hemos sido testigos de nuevo, de las extorsiones del gobierno de Macri a los jueces, a los diputados, a la ciudadanía en general, diciendo, miren, o hacen, o se toman las decisiones de política económica que yo digo que hay que tomar, o se viene el apocalipsis, ¿no? Me acuerdo con los buitres, que era lo mismo, que o se hacía eso o el país iba hacia la miseria, y también se prometía ese paraíso de la lluvia de inversiones, que la verdad que nunca llegó, ni mucho menos, ¿no? Desde los buitres, últimamente, no sé si ustedes estuvieron viendo los diarios, pero si uno lo sigue atentamente, ve que provincias como Chaco y Salta fueron enviadas a endeudarse al mercado internacional en dólares a tasas superiores al 9%. Nunca, aún con el tema de los buitres y Griesa en plena actividad, nadie en la Argentina tomó deuda a ese valor. El propio Estado Nacional, con el juicio de los buitres encima, tomó 8,75. Quiero decir que es una verdadera situación de extorsión y de promesa, y bueno, y esa recurrencia permanente de la pesada herencia. Yo no puedo dejar de mencionar que hoy circuló por las redes una tapa de Clarín al año de la Asunción de la Rúa, de la gestión de la Rúa, claro, que decía lo mismo que es que la gente 72% en contra de la Rúa o algo así, pero bueno, mucha esperanza en el futuro, mucho optimismo, y que aceptan que hay pesada herencia. Es decir, que este recurso de la pesada herencia y negar las decisiones que va tomando un gobierno, también prometiendo en un futuro aventuroso, me parece que no es la primera vez que se aplica a nivel comunicacional. Axel, Pablo Caruso te saluda. Uno observa con preocupación cómo se van precarizando los debates políticos, sobre todo en temas que son tan estructurales y que necesitan, como recién planteaba Caballero y vos ampliabas, digamos, la historización, la contextualización de algunos temas. Pero insisto que se escucha con demasiada naturalidad planteos de distintos sectores de la oposición, no solamente del oficialismo, que el gobierno anterior nos dejó sin petróleo y sin gas. Y nadie le sale al cruce, incluso alguna presencia, algunos no sé, legisladores del propio Frente por la Victoria, aguardan, digamos, pasivamente esa sentencia. ¿Esto es efectivamente así? ¿Hay cosas que se podrían reprochar respecto a lo que hizo el gobierno con este tema? Mira, nosotros tuvimos en estos 12 años que pasaron de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la verdad que un crecimiento muy, muy pronunciado de la actividad económica. Pensá que empezamos con 25% de desempleo y llegamos a prácticamente el 6%, es decir que hubo una recuperación muy fuerte de la economía argentina, un aumento del salario en su poder adquisitivo en dólares, en pesos, como quieras medirlo, y de la actividad industrial y económica interna muy, muy intensa. Y mientras tanto, seguíamos, para historizar un poco, con las empresas de servicios públicos privatizadas, con YPF privatizada, con los marcos regulatorios para los servicios públicos también que provenían de la década del 90. Es decir que, como no se puede hacer todo al mismo tiempo, toda la vez, parece que también la situación del cuadro energético argentino se fue abordando hasta que finalmente desembocó porque las empresas no daban respuesta en la estatización de YPF, que fue una medida estructural que empezó a dar mucho más resultado que lo que se intentó anteriormente, en términos de que el sector privado respondiera a los estímulos o a las regulaciones o al control del Estado. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, números objetivos, por ejemplo, como se mide esto en el sector petrolero, los años que le quedan a cada país de reservas en adelante. Eso es una medida muy habitual que habla un poco de cuál es el estado de situación de los recursos. Y yo hoy miraba de nuevo ese gráfico que ya lo había visto y que creo que está en el informe Mosconi cuando se estatizó YPF. En el 79
había 45 años de reservas de gas en la Argentina, en el 79, lo cual si uno hace las cuentas quedarían unos años más ahora en adelante, pero esas reservas se empezaron a depletar, o sea, a saquear en las décadas siguientes. Por ejemplo, la década del 90 empieza con 30 años de reservas y termina con 10 años de reservas. O sea, en 10 años se comieron 20 años de lo que eran nuestras reservas de gas. ¿Cómo? Exportando los excedentes, porque acá no se consumía. Claro. Las empresas no invirtieron, sino que los yacimientos que existían, el recurso que había, los fueron extrayendo y vendiendo al exterior, con un enorme negocio para las privatizadas, pero sin ninguna ventaja para los argentinos. Entonces tomamos nosotros ya una situación que venía muy crítica en términos de saqueo de recursos naturales, y sobre esa base no solo se consiguió terminar con, el último dato es 8 años de reservas en adelante, que tiene que ver con esfuerzos que se hicieron de que los privados invirtieran y exploraran. Es decir, que el consumo aumentó más o menos 50% por año, en todos los años, digamos, el consumo anual 50% desde 2004 hasta 2015, y mientras tanto se fue manteniendo la generación de energía, de electricidad, en base a inversiones como lo que fue reactivar Yacyretá o terminar Atucha. Pero bueno, evidentemente eso es una tarea de todos los años. De ninguna manera es algo que se puede decir que está terminado, pero tampoco es de ninguna manera cierto que hoy no haya gas, por ejemplo. Yo decía, y se lo decía hoy a Aranguren, con respecto al primer semestre del año pasado, la producción de gas este semestre de 2016 creció 5%, o sea, el 5% más de gas argentino. ¿Por qué? Por las inversiones que se hicieron el año pasado, debido a la política que llevamos adelante. Y mientras tanto uno lee que la industria cayó, que el consumo cayó, que el comercio cayó, todo cayó, y ahora dicen que se les acabó el gas. La verdad que no tiene mucha lógica. Yo creo que esta cuestión del tarifazo es una decisión política del gobierno que tiene que ver con trasladar plata de los usuarios a las empresas. Y esto no va a traer ni más inversiones, ni va a mejorar la situación, y si había algún problema, esto está muy lejos de aportar en el camino a resolverlo. Kicillof, ¿cómo te va? Diego Colombres te saluda. Vos en tu intervención hoy también hiciste referencia a que, digamos, o diste a entender, según el planteo que yo interpreto, que esto es como un primer paso a una suerte de una desregulación del sector, ¿no es cierto? Similar al que se aplicó en la época de los 90. Mira, no me cabe ninguna duda, porque lo que planteó muchas veces el ministro es que este sector va a andar mejor si los precios los fija libremente el mercado, y los precios internacionales. Y esos precios internacionales son las tarifas que deberían pagar los usuarios, más allá del costo nacional de producción del recurso. También reconoció que de seguir nuestros programas de estímulo de la producción de gas, en 5 años volvíamos a recuperar el autoabastecimiento. Con lo cual la verdad es que lo que tenían que hacer simplemente es seguir aplicando la misma medida, sino descargarlas sobre los bolsillos de la gente, sobre las pequeñas industrias, sobre los pequeños comercios, que con esto están al borde de la quiebra. Esa es la verdad. Entonces yo también me preguntaba qué sentido tiene, le decía al ministro, aplicar un tarifazo al 1.600% que nadie puede pagar. La verdad que tiene que ser un criterio en la fijación del valor de un servicio, si se puede pagar o no, porque si no podemos hacer cualquier Excel que nos dé cualquier cosa en base a objetivos fiscales, por ejemplo, que es, por ejemplo, sustituir con las tarifas de los servicios públicos todo lo que se le regaló a los ojeros, pero esos son objetivos que van más allá del problema energético argentino.